La verdad que sí, que es un privilegio estar acá y poder, y poder simplemente compartir algo de lo que Dios nos da y sabemos siempre los que tenemos este privilegio de estar acá, eh, que siempre el Señor nos habla primero a nosotros. Y cuando nos habla, muchas veces nos habla para que quede acá. Y otras veces nos habla para que podamos compartirlo. Así que eh, quería compartirles lo que el Señor eh, durante esta semana que pasó eh, me pude recibir de parte de Él. Y la verdad que es tan bueno el Señor porque Él eh, nos da esa palabra que siempre uno necesita en el momento justo y en el momento preciso. No sé si a usted le pasa, pero bueno, creo que nos pasa a todos, ¿no? Y a veces uno dice, pero ¿cómo? ¿Quién se lo dijo? Y no se lo dijo nadie. El Señor sabe cómo estamos y lo que estamos viviendo y lo que estamos atravesando. Así que es tan lindo poder compartir con otros hermanos, con el pueblo de Dios. Y me acuerdo de Pablo, el apóstol, cuando él también lo compartía, todo lo que él recibía, él lo daba, él no se lo guardaba, él lo compartía con diferentes congregaciones de diferentes ciudades, en Éfeso, ahí a los romanos, en Filipos, él hablaba, ¿no? A los corintios él les hablaba, lo que recibía de parte de Dios se los hablaba. ¿Y para qué nos habla el Señor? ¿O para qué le daba a Pablo lo que le daba, inspirado por el Espíritu Santo? Y se lo daba para que en algún momento él lo comparta y quede plasmado en la Escritura y después de tantos años lo podamos nosotros también tener. Y hoy vine con un hermano que es uno de los obreros nuestros allí en Casero, y Carlos decía algo que dice, cuando sepan el nombre, se llama Wenceslao. Dicen todos. Después te explico, después te voy a explicar. Porque él no sabe por qué, pero cuando vine dije, no, si ya, estaban todos, bueno, pero pobre, hay que explicarle después por qué. Pero bueno, y no sos el único, hay más. Pero veníamos hablando de esto, ¿no? Que el apóstol siempre nos da estos consejos, ¿no? Y son recomendaciones de Pablo, porque eso es lo que uno también quiere compartir, ¿no? Uno recomienda, después queda en los hermanos si lo van a poner en práctica o no, porque tampoco uno puede decir, esto lo tenés que hacer, no, son recomendaciones. Y en la Biblia de la traducción de la Liga Bíblica Internacional, de lo que yo voy a leer al principio dice recomendaciones. Y me gustó eso, él recomienda. Después, bueno, ¿vieron cuando uno le recomienda algo a alguien? Dice, bueno, yo te lo recomiendo, si lo querés hacer, hacelo, si no, yo lo recomiendo. Y Pablo lo dice así, yo te lo voy a recomendar y vos ponelo en práctica. Y después de tantos años, creo que esto que el apóstol dejó y lo que está allí en la Escritura nos hace bien y nos va a hacer bien. Por eso que la idea es poder compartirles en esta traducción que es mucho más accesible en este tiempo, que es la traducción de la Liga Bíblica, en el libro de Filipenses, que es esta carta que le escribe Pablo allí a Filipos, y también le da recomendaciones allí a la iglesia que está en Filipos. Y en el capítulo 4:4, y de ahí en adelante, en estas recomendaciones que da el apóstol, le dice, alégrense siempre. Y yo no sabía lo que iban a cantar los chicos, no tengo la menor idea porque nunca pregunto. Pero dice, alégrense siempre en el Señor. Claro, ustedes están bien regocijados, dice ahí. Pero vuelvo a repetir, como esta es una traducción más entre casa, ¿vio? Alégrense siempre en el Señor. Y dice, y lo digo de nuevo, dice Pablo, alégrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca
Y hoy hablaban, ¿no? Que el Señor está cerca, y yo desde que hace un montón de años que escucho, ya llega, está ahí, está a la puerta. Fíjense, ya acá estaba diciendo Pablo, el Señor está cerca. Ahora, ¿usted no nota que cada vez está más cerca? Guerra, rumores de guerra, sí, guerra, rumores de guerra, pero ahora hay guerra de verdad. Pestes, y hubo peste. Y hoy justamente le comentaba a los hermanos que esta semana que pasó, estuve con pastores de diferentes países de Latinoamérica, y justamente uno que es de Venezuela nos contaba que oremos por Venezuela porque hay un virus muchísimo peor al que hemos pasado. Y no tienen idea cómo contrarrestarlo. Está en Venezuela. Y bueno, ustedes vieron, y ustedes sí que, claro, ustedes dijeron, bueno, ya pasó el COVID, ya está. No, esto va a seguir porque son los últimos tiempos. Así que dice, el Señor está cerca. Pero mire, esto es muy bueno, dice, no se preocupen por nada. ¡Oh! No se preocupen por nada. Qué cabeza fresca, ¿no? No se preocupen por nada, dice, más bien pídanle al Señor lo que necesitan y agradézcanle siempre. ¿Qué necesitas? No me lo cuentes ahora. Pero encima dice, pedirle lo que estás necesitando y agradecerle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Claro que sí. Él lo puede hacer mucho mejor que lo que está acá adentro. Y dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Hagan todo lo que les enseñé, les dice Pablo. Todo lo que aprendieron al verme y oírme. Y el Dios de paz estará con ustedes. Qué recomendación, ¿no? En ese momento, en ese tiempo. Tiempos difíciles, ¿o no? ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo podemos decir que no hubo tiempos difíciles? Siempre. Hubo, hay. Y tengo una buena noticia. Y va a haber. ¿O usted se creyó que después que llegaba el Señor ya, no? Lo que pasa es que la está pasando de una manera diferente, porque la pasa con el Señor. Pero van a seguir los momentos difíciles. Y leyendo las Escrituras y recordando un poco, siempre hubo dificultades. Pero las dificultades siempre fueron para los creyentes y para los no creyentes. Porque eran para todos. Y algunos dicen, bueno, yo desde que estoy en Cristo, sí, pero el otro también la está pasando mal. Y sin Cristo, que es mucho más difícil. Las guerras, las pestes, la corrupción. Y usted dice, y corrupción, y hoy se sabe muy rápido cuando hay corrupción. En aquella época tardaba un poco más, pero hoy con los medios que hay, en 2 minutos se sabe todo lo que pasa. Y nos enteramos todo de todos. Pero siempre hubo corrupción, delincuencia y siempre. Homicidios, engaños, siempre hubo todo esto. Desde aquella época, mentiras. ¡Qué silencio! Mentiras. Amén. No, si dicen amén es porque... No digan nada, está bien, sigan así. Pero hermano, siempre hubo mentiras, ¿o no? Y no piadosa, eso de la mentira piadosa ya a nosotros ya no va. Siempre hubo mentiras. Y siempre hubo, y va a seguir habiendo entre nosotros, engaños. Engaños siempre hubo y va a seguir habiendo. Pero el problema no es que
exista fuera del pueblo de Dios. El problema es cuando estas cosas suceden dentro. Ahí es donde tenemos que decir, ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Dentro del pueblo de Dios, dice Pablo en el capítulo 3, y les aconseja a los filipenses que sigan hacia la meta. ¿Y sabe qué le dicen? Y que se fijen en aquellos que siguen el ejemplo de él, de Pablo. Y saben que Pablo seguía el ejemplo de Jesús. El ejemplo que él les dice, sigan el ejemplo de lo que escucharon de mí. Pero él hacía lo mismo y seguía el ejemplo del Señor. Y sabe que dice que muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y no está hablando de los que están allá afuera, está hablando de los que están adentro. Dice como que viven y realmente enemigos de la cruz. Y me parece una palabra muy dura. Como enemigos de la cruz. Entonces lo que hizo Jesús, ¿de qué sirvió para algunos? ¿Lo tienen en cuenta o no lo tienen en cuenta? Pero dice que muchos viven así, como enemigos de la cruz. Y viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Pero no habla de los de afuera, habla de los de adentro. Y dice que ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus bajos deseos. Y presumen en lo que hacen. ¿Vieron? Porque hay muchos que presumen de lo que están haciendo. Como dicen, vos, pero yo mirá. Como que se creen, como que se agrandan por lo que están haciendo. Y dice que presumen por lo que están haciendo, cuando en realidad les tendría que dar vergüenza. Y solo tienen la mirada en las cosas terrenales y no en las cosas de arriba. En cambio, dice, nuestra patria está en el cielo. Amén. Nosotros no somos ciudadanos de acá, estamos de paso. Así que pienso que en los tiempos que el apóstol Pablo escribe esto, sucedía todo esto. A lo mejor no se sabía de inmediato, pero se sabía, porque si no Pablo no lo hubiese dejado escrito. Pero la información llegaba. Y sabe que en esta traducción que habíamos leído, cuando le dije que al principio decía el título recomendaciones, algunas recomendaciones. ¿Y cuáles son las recomendaciones que nos da el apóstol? Alégrense, alégrense. Hoy la verdad que los veía y digo, ¿quién les dijo lo que iba yo a...? Alégrense. Mire que hay hermanos que para sacarle una sonrisa, miren, ni haciéndole cosquilla. Ahora se están riendo, ¿se dan cuenta? Pero hay hermanos que no se ríen. Está bien, cada uno tiene su historia, porque no siempre con nuestra historia nos queremos reír. Pero a veces es como que, ¿usted sabe la sonrisa y la risa lo que cambia en la vida de una persona? ¿Cómo lo hace sentir? Claro, no se va a reír por cualquier cosa, no vaya en el colectivo y dice, no, porque no, ahí sí que lo van a mirar raro. Pero hermano, sonría que Jesús lo ama. Es medio viejo, pero encaja justo. Pero hermano, tenemos que, mira, hay que sacar una sonrisa. Claro, usted me va a decir, yo todavía debo 2 cuotas de la dentadura. Sáquela igual. No saque la dentadura del bolsillo, saque la sonrisa. Pero en serio, sáquela la sonrisa. Y son recomendaciones de Pablo. Dice, alégrense y que todos sepan quiénes son. Que son amables, que son gentiles, ¿o no? Hoy le contaba a los hermanos, digo, teníamos hace años un hermano que dice, ¿viste? Dice, hay algunos que parece que se levantan, dice, y chuparon un limón antes de salir y venir al culto, decía. Y yo no me había dado cuenta, entonces me empecé a fijar quién era lo que tenía el limonero. Claro, porque dije, este tiene limonero, dije yo, ¿viste?
Pero es verdad, hermano, vamos, tenemos que cambiar. Ahora, usted no sabe que cuando cambiamos nosotros, nos cambia la vida, nos cambia la forma de vivir, nos cambia el entorno. Y usted va a decir, con la que yo paso, vos querés que yo cambie. Lógico, todos pasamos cosas feas. Y las vamos a seguir pasando. Pero hermano, vivamos un día a la vez. Y vamos a alegrarnos, como decía Pablo. Le decía, el Señor está cerca. Y lo bueno de esto que dice, no se preocupen por nada. Más bien pídanle al Señor lo que necesiten. Y agradézcanle, dice. Entonces yo decía, pero ¿cómo le voy a agradecer? Sí, ¿y sabe qué es lo que está diciendo acá la Escritura? Pedile a Dios lo que necesitas y agradecele antes de tiempo lo que vas a recibir de parte de Dios. Eso es fe. Cuando vos le pedís y ya le estás agradeciendo, ¿es fe o no? Porque ya le está diciendo, Señor, yo sé que vos me lo vas a dar, gracias. ¿O no? Y algunos dicen, voy a ir a buscar trabajo. Y conseguiré. Y no sé. Y voy a ver. Y no sé qué va a pasar. Pero hay un montón que están antes que yo en la cola. ¿Y qué va a pasar? Y bueno, olvídate, no lo vas a tener. Lo va a tener el otro que fue con un poco más de fe. ¿Sí o no? Pero hermano, agradecele, pedile y agradecele. Porque es un acto de fe. Y Dios te lo va a dar. Porque le estás depositando a Él toda la confianza de lo que va a hacer en tu vida. Por eso dice, pídanle a Dios siempre. Y la paz de Dios, dice que hará guardia sobre todos los pensamientos, sobre los sentimientos. ¿Por qué? Porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Y si pertenecemos a Él, si somos hermanos de Jesús, si somos hijos de Dios, tenemos que tener paz. ¿Y pedirle a quién? Al Señor. ¿A quién le pedís cuando necesitas algo? ¡Apa! ¿Conocés a alguien que tenés algún contacto? ¿Alguien que pueda agilizarme las cosas? ¿Y Dios? ¿Querés mejor contacto que ese? No precisás celular para hablar con el Señor. ¿Sabés que no tenés que tener señal? No tenés que tener, ¿cómo es la Wi-Fi? Para nada. No tenés que tener la cuenta paga porque te quedaste sin datos. Podés hablar con Él. Entonces, la paz del Señor puede mucho más que nuestra mente humana. Y nuestra mente es limitada, somos limitados. En fin, hermano, dice Pablo, piensen en todo lo verdadero. ¿En qué estás pensando todos los días? Yo no sé ustedes, pero hay algunas casas, a lo mejor acá no. Yo conocí una casa que durante las 24 horas del día, y sigue estando, está encendida la televisión. No hay problema que digan qué canal, ¿no? En Crónica. Dice, claro, porque ustedes miran TN. Dijeron los que miran, no sé, A24. Pero en serio. Y entonces un día voy encendido. Entonces le digo, ¿por qué? Y no sé, dice, nos sentimos acompañados. Le digo, ¿con estas noticias? Sí, me dijo. Le digo, pero poné música, le dije. Un día no se le rompió, fueron a la casa y se llevaron algunas cosas que no eran de los...
no sabían qué hacer sin televisión. Le faltaba algo. Y vieron que hay gente que cuando llega a la casa, ¿qué es lo primero que hace? Tac. Acá no. Pero es así, hacen así. Y van a las noticias. Y un día le pregunté a un hermano, ¿y por qué haces eso? Y si pasó algo importante en el país, le digo, te va a enterar mañana, le digo. ¿Qué problema? Ya te vas a enterar. Si vos no podés cambiar nada. Por eso dice que pensemos en lo bueno, en lo verdadero, en lo noble, en lo correcto, en lo puro, en lo hermoso, en lo admirable, en lo que sea digno de virtud, en lo que sea digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. ¿En qué mantenemos la mente ocupada, hermano? Y yo les comparto lo que recibí del Señor porque hace un tiempo que mi mente está ocupada en otra cosa. Y quiero contárselo, no tengo ningún problema. Y después me di cuenta que no la puedo solucionar. Que la única manera es pedírselo al Señor. Y Él le hará. Hace muchos años, cuando después de mis 5 años de estar apartado del Señor, vuelvo al Señor, y mi esposa comienza su camino con el Señor. Nosotros fabricábamos, dentro de las cosas que hicimos, fabricábamos ropa y le hacíamos ropa a la marca de motos Anela. Y le hacíamos ropa para las concesionarias Anela, ropa de los que andan en moto. Y teníamos un problema con el banco, que teníamos 2 días de que teníamos que cubrirlo y no teníamos para cubrirlo. Y yo caminaba por las paredes y ¿qué hago? Así que ya viendo que eran cerca de las 3 de la tarde, cuando tenía que ya ir al banco a arreglar, me voy a un vecino de otro comercio que estaba al lado a decirle si me podía prestar lo que necesitaba, que a los 2 días se lo devolvía. Y me dice Mirta, no, me dice, vamos a pedirle a Dios. Nosotros esto no lo conocíamos, no teníamos idea de esto. Y en ese momento, no pasó mucho, entró la esposa de, en ese momento, don Juan Zanella. Y le digo, hola. Yo ni la esperaba porque no era momento para que ella tenga que venir. Me dice, mira, Jorge, te traje esto, dice, porque mejor que lo tengas vos, me dice. Ya te dejo esto, así después lo que te tengo que traer, ya, dice, es menos para mí. Y me dejó un dinero que cubrí y me sobró. Pero hermano, aprendimos en ese momento a pedirle a Él. Pero estábamos vivos en ese tiempo que usted lo pasó a lo mejor. ¿O no lo pasó? Y después con el tiempo no se va enfriando. Vamos. Pues yo sé que usted quiere quedar bien. Pero con el tiempo no le va. Y ahí empieza, ¿y ahora qué hago? Nunca dijo eso. Señor, se me quemaron los libretos. Se me quemaron los papeles, Señor, ¿qué hago? Pero no le pedís. Empezás a golpear puertas y empezás a ir a cualquier lado, menos a donde tenés que ir. Y en estas recomendaciones que nos deja hoy el apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, es cuando dice, pídanle al Señor. ¿Qué? Lo que necesiten. Es tremendo, ¿eh? Así que, ¿qué le tenés que pedir? Lo que necesitas. Siempre es bueno recapacitar qué cosas pensamos, porque a veces las cosas que pensamos es la que no nos hacen ver esto. Porque nuestra mente se va. Y sobre todo cuando atravesamos un problema, una necesidad. Pero el consejo bíblico es,
No te preocupes por nada. Pero hace mucho tiempo que esto uno lo pone en práctica y después parece que se va olvidando. Pero, hermano, hay cosas que solamente te las puede acomodar el Señor. Así que pedíselas a Él. Te puede solucionar la salud y vos decís, ¿cómo? O recién habías dicho el pastor, ¿a cuántos Dios los sanó? Y que ya no lo va a seguir haciendo. ¿A cuántos Dios les proveyó cuando no tenían? Y nadie sabe de dónde vino, pero sabemos que vino de parte del Señor. Por eso, hermano, tenemos que seguir los consejos de la Escritura. Y aunque parezca para algunos raro, dale gracias anticipadas a Dios. Anticipadas. Porque Él lo va a hacer. De esta manera vamos a estar en paz nosotros, como decía la palabra. Porque esa paz que vamos a tener es saber que Él va a hacer lo que para nosotros es imposible, pero para Él es posible. El Señor siempre lo hace, mejor que nosotros. Y sobre todo cuando le delegamos el problema. Porque nos hacemos a un costado. Y cuando vos te haces a un costado, le das la libertad al Señor para que haga. Pero mientras que vos estás en el medio estorbando, es como que Él te va a mirar y va a decir, güey, seguí. Seguí. Así que, en lugar de estar pensando siempre en el problema que tenés, o ¿por qué no cambiamos y empezamos a pensar lo verdadero, lo santo, lo puro? ¿Por qué no apagás un poco Crónica o la que mires? Y empezás a pensar más en Él. ¿Por qué no pensás en lo noble, en lo honrado? Siempre va a haber corrupción. Siempre va a haber gente corrupta, ¿o no? Judas estuvo al lado del Señor y mira, se vendió por nada. Y ya, siempre hubo. Los fariseos hacían cualquier cosa, te vendían la salvación. Siempre hubo este tipo de gente y siempre va a haber. Pero vos no sos de este tipo. Lo puro es lo que tenés que pensar, no lo contaminado. Y hoy muchas veces nos contaminamos pensando lo que no corresponde. No nos contaminemos, hermano, y vamos a cambiar la forma de vida. La forma de relacionarnos va a cambiar. No es un bien solo para vos, es un bien para tu entorno, para los que te rodean. Cambiá. La palabra dice renovar el entendimiento, renovar la mente. Y si no la cambiamos, si no la renovamos, seguimos en un círculo vicioso que ¿a quién le hace mal? A vos, a mí. Y cuando no lo podemos solucionar, nos sentimos peor. Pero si de entrada nos damos cuenta que Él lo puede hacer y le damos gracias por lo que va a hacer, cambia todo. Por eso que el Señor dice, alégrense siempre. Alégrense. Muestren los dientes. Alégrense. Si después de todo es gratis, ¿o no? Alegrate en el Señor. Cuando fui por primera vez a una congregación, mi esposa no iba, ella era sumamente católica, sumamente. Y yo iba porque me gustaba, porque me sentía cómodo. Y entonces Mirta me decía, ¿y qué ves ahí? Y le digo, gente que tiene otra cara, le decía yo. ¿Qué? Me decía.
en serio, hermano, tiene otra cara. Y ella me miraba como diciendo, sí, le digo, me reciben con sonrisa, son amables, tienen otra cara, le decía yo, son diferentes. Hasta me parecía que la cara era más, no digo que era más lindo que ustedes, pero hasta me parecía como una cara más de porcelana, no sé cómo explicarlo, pero me llamó la atención. Era otra gente. Y yo digo, no sabés cómo me atienden, cómo me tratan. Y algo tremendo. Igual que ustedes cuando viene alguien por primera vez. Bueno. Pero che, una mena, aunque sea. Pero en serio, ustedes no se dan una idea como. Y yo venía, y yo iba contento. Claro, era una iglesia muy tradicionalista, muy. Y Mirta me decía, ¿y de qué viven? Y yo decía, ¿qué sé yo? Me dice, pero ¿y cómo se mantienen? Me decía. No sé. Pero cada vez que hay que hacer algo dicen, estaba el portero, y dicen, en el bolsillo derecho del portero, del saco, ¿no? Había que poner para la pintura. Y en el izquierdo, para los gastos. ¿Cuántos son zurdos? Por ahí se equivocaban de bolsillo. Pero no, pero era así. Y usted quería dar y que nadie se dé cuenta de lo que usted ponía, ¿eh? Era algo entre el bolsillo y el portero. Pero a mí me impresionaba la forma de ser de ellos. Por eso, cuando eran puros, hermano. Claro, eran otras épocas, yo ya estoy viejo. Pero ¿sabe que no miraban televisión? ¿En serio? No, había, no me digan, pará. Soy grande, pero no es para tanto, paremos un poco. ¿Vieron cómo están mostrando los dientes ya? ¿Vieron? Despacito, vamos llegando. Pero no, había, y hasta en colores, creo que, no sé si había en colores, no sé. Pero bueno, había. Pero hermano, no miraban, no tenían televisión. Sí, no había televisión. Las mujeres no usaban pantalones, ustedes saben eso, ¿no? No se depilaban. Con las cejas hacía unos jopos así. Pero bueno, eso es otra cosa. Todas tenían rodete. Pero hermano, pero a mí me impactaba esa cara diáfana, pura. Había empezado a venir conmigo mi cuñada, la hermana de mi esposa. Y ella dice, un día fuimos ellos no decían pastor, decían anciano, y un día fuimos a la casa, y ella insistía que quería ver fotos, ¿no? Y ella dice, quisiera ver alguna foto cuando fueron de vacaciones, ¿qué malla usan estas mujeres? Decía ella. Era la intriga de ella. ¿Qué mallas se ponían? Nunca pudimos ver una foto. Pero bueno, hermano, a mí me impactaba lo que eran, más allá de su doctrina. No era doctrina, eran costumbres. Porque la doctrina era la misma, pero las costumbres eran diferentes, pero bueno, dejémoslo ahí. Pero hermano, pensemos en estas cosas, en lo bueno, en lo puro, en lo amable. Eso es lo que tenés que pensar. Y podés hacerlo como tarea para el hogar. ¿Qué te parece? ¿Por qué no lo haces esta semana? Y entonces el domingo cuando venís le decís a Carlos, esta semana, no digas tiré la televisión porque está cara, pero esta semana no. ¿Te acordás que había un predicador que decía que había que tirar el televisor? Y después terminó él poniendo un canal. Esas son cosas que pasan en la vida. Son cosas, y todos tiraban la televisión, pero después él terminó teniendo canal de televisión, así que bueno, tuvieron que comprar la televisión para poder ver lo que él transmitía. Eso pasa. Pero hermano, ¿por qué no lo pone en práctica y dice, voy a
a pensar de una manera diferente. ¿Qué les parece? Amén. Pero no quiero dejar de irme sin preguntar algo. Dejar de irme. ¿Qué dije? Cualquier cosa. No quisiera irme sin preguntarle algo. ¿Cuántos están enfermos? Yo levanto la mano porque estoy, no porque para que usted la levante. ¿Pero cuántos tienen un problema de salud? Ay, gloria a Dios. Si tenés un médico se muere de hambre acá. ¿Cuántos tienen problemas de familia? Estos son los Campanelli, espectacular. Sigo con mi época, perdón. ¿Cuántos tienen problemas económicos? Ahí se levantó un poquito más. Bueno, los que no levantaron la mano, denle una mano a los que levantaron. Porque sí. ¿Y de familia? Y esto, no, acá graba todo. ¿Cuántos tienen problemas con algún hermano de la congregación? Allá levantaron la mano. Vos levantaste las dos manos. Me quedé admirado. A lo mejor no lo pregunté bien. ¿Cuántos tienen problema con algún hermano? Dije hermano o hermana de la congregación. Ustedes dos se están apuntando. Él dice ella y ella dice él. Bueno, vamos a hacer una cosa para no irme. ¿Necesitas salud? Pedísela al Señor. ¿Necesitas que te arregle la economía? Pedísela al Señor. ¿Necesitas que te arregle la familia? Pedísela al Señor. Amén. Y le damos gracias por lo que va a hacer. Amén. Vamos a orar juntos, porque yo también la necesito.